Bien, familia, como les hemos venido anunciando, estamos en el inicio de una nueva serie. Sí, hemos venido preparando esta serie las últimas semanas. Y esta serie lleva por título, es una frase que nosotros encontramos en la Biblia, puntualmente en el libro de Apocalipsis. La frase dice lo siguiente, capaz que es familiar o conocida para muchos de ustedes. Dice: sí, yo vengo pronto. Por supuesto que se refiere al regreso de nuestro Salvador Jesús. De esto vamos a estar hablando durante las próximas semanas, ¿sí? La segunda venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador y de todos los eventos que están relacionados con esto. Y antes de que alguien se angustie, ¿sí?, o se inquiete, o se levante de su silla y se vaya pensando que las próximas semanas solo vamos a estar hablando del anticristo, del 666, de la marca de la bestia, de las lunas de sangre. Yo quiero recordarte algo, sí, antes de arrancar con esta serie. El principal protagonista del evangelio fue y seguirá siendo Jesucristo, sí. Y una temática como la que vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy tiene como centro a Jesús en primer lugar, ¿sí? Por supuesto que vamos a mencionar algunos detalles, algunas temáticas particulares que son relevantes para comprender bien esto, pero nunca este va a ser el tema o los temas principales de la serie que vamos a abordar durante las próximas semanas. Así que yo le pido que por favor se quede con nosotros y que venga cada sábado de esta serie para poder aprender juntos y entender qué es lo que Dios dejó en su palabra para cada uno de nosotros con respecto a este tema tan importante, ¿sí? Desde hace mucho tiempo que quería hablar sobre esto, hace más de un año que el Señor me viene inquietando con esto en el corazón, pero bueno, he entendido que hay un tiempo para todo y fue hasta este momento en que el Señor ha bajado esto a mi corazón para poder desarrollar esta temática. Y bueno, mi oración es que el Señor nos hable a todos, que sean unas semanas de muchísima bendición y que todos podamos estar aprendiendo sobre esto, ¿sí? Estas son las palabras con las que Juan, el autor de Apocalipsis, termina de redactar su obra, ¿sí? Recordemos que esto fue parte de lo que a él le fue revelado a través de una visión mientras estaba ya en la isla de Patmos. Dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 20: aquel que es testigo fiel de todas esas cosas, está refiriéndose a Jesucristo, dice: sí, yo vengo pronto. Es realmente maravilloso que la forma en la que Dios le da cierre a la revelación que nos ha sido dada a través de la palabra escrita sea con una promesa de esperanza que nos recuerda que nuestro Salvador Jesucristo va a regresar, ¿sí?, que Jesús va a volver a poner orden, que Jesús va a volver por su iglesia, que Jesús va a volver a restaurar todas las cosas y con ello ponerle fin a la maldad, a la injusticia y al dolor, para que podamos vivir en paz y en libertad con Él por toda una eternidad. Amén. Esto es esperanzador para nosotros, ¿sí? Leer que Jesús dijo: sí, yo vengo pronto. La pregunta: ¿qué impacto tiene esta verdad en nuestras vidas? ¿Qué impacto tiene esta verdad en nuestras vidas? En la forma en que nosotros vivimos día a día. Este es parte del objetivo de esta serie de 4 mensajes que estamos iniciando el día de hoy. Y yo recuerdo cuando estaba Isabela, nuestra hija menor, estaba en edad de jardín. Isa tenía 4 o 5 años más o menos, estaba bien chica. Y los primeros días, cuando nosotros empezamos a llevarla a ella al jardín y la dejábamos allí en clase con su maestra, Isa se asustaba muchísimo, como que se angustiaba, ¿no?, de saber que nosotros nos estábamos yendo y que ella iba a quedar ahí en su clase sola con la maestra y sus compañeros. Y entonces se ponía a llorar Isa y gritaba porque no quería que la dejáramos sola, y se aferraba a nosotros, nos agarraba a mí o a Ire de la pierna o de la mano, y ella esperaba que pasaran 2 cosas: o que nos quedáramos con ella ahí en clase
que creo que en un par de oportunidades nos quedamos unos minutos extra ahí en la clase, siendo parte de todo para que ella se sintiera tranquila, o esperaba regresar con nosotros a casa, ¿sí? Y recuerdo que en ese tiempo había un programa infantil que ella miraba, no sé si aún lo dan, se llamaba o se llama Daniel Tigre, ¿sí? No sé si alguno lo vio, no sé si lo dan por acá. Era un tigre, se llamaba Daniel, ¿no? Y a este Daniel le pasaba lo mismo cada vez que su papá tenía que salir de casa para ir a trabajar, o cuando lo dejaba él en la escuela, Daniel se ponía como asustado, ¿no? Y entonces su papá le cantaba una canción que decía algo como: Daniel, tienes que recordar que, y decía: los adultos regresan. Este fue el momento cringe de toda la serie, así que grábelo bien porque no va a volver a pasar, pero esa era la canción, sí. Excelente. Los adultos regresan, ¿no? Le cantaba Papá Tigre a Daniel, le decía: Daniel, los adultos regresan, ¿sí? Y entonces nos acordábamos de esta canción, y cuando íbamos en el camino le veníamos como terapiando a Isabel, así como: Isa, los adultos regresamos, ¿sí? Los adultos regresamos, ¿sí? Le hacíamos ver que podía estar tranquila, que la íbamos a dejar solo por unos momentos, y que al final del día nosotros íbamos a regresar por ella para llevarla de vuelta a casa. Este era nuestro compromiso con ella: si nosotros vamos a volver por vos para traerte de regreso a casa. Y entonces ya ella se tranquilizaba y enfrentaba la jornada de una manera distinta, dejaba de llorar, respiraba, porque tenía esa certeza que papá y mamá iban a regresar por ella al final del día para llevarla de vuelta a casa, ¿sí? Pensaba que si a pesar de lo falibles que somos nosotros, podemos confiar en la palabra de otras personas, ¿cuánto más podemos confiar en la palabra de aquel que no cambia, ¿sí? De aquel que no miente, que no falla, que permanece para siempre y que prometió que un día iba a regresar de manera visible para estar con nosotros para siempre, ¿sí? Dice Juan 14, versículos del 1 al 3, esta es la Nueva Traducción Viviente: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y por eso me viene también la imagen de cuando Isa estaba chiquita, porque realmente se angustiaba, ¿sí? Dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde estoy, ¿sí? Es hermoso recordar esto, ¿sí? Leerlo, aferrarnos a esto, abrazar esta promesa, ¿sí? Vamos a estar hablando de todo esto, ¿sí? Tengo que admitir que, al igual que muchos otros temas que hemos abordado acá, que son, digamos, sensibles, este es un tema que para mí requiere mucha profundidad, tiene mucha profundidad, requiere mucha dependencia del Espíritu Santo, porque no se puede abordar con arrogancia pensando que ya lo entendemos todo, pensando que ya lo sabemos todo, pensando que ya lo conocemos todo, ¿sí? Creo que Dios se reveló en su palabra, por supuesto, para que le conozcamos y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender lo que Él dejó allí para nosotros. Pero tenemos que ser cautelosos, ¿sí?, de la forma en la que abordamos esta serie de temas. Escatología, que es de lo que vamos a estar hablando, es la rama de la teología que se encarga del estudio de las últimas cosas y de los eventos finales que aún están por cumplirse. Este es un tema que a mí realmente me apasiona, me gusta leer mucho, pero es un tema que se ha convertido en tema de debates, ¿sí?, de pleitos, de discusiones. No hemos logrado ponernos de acuerdo en algunos detalles. Por eso lo importante es enfocarnos en lo central, en lo principal. Jesucristo regresa para reinar por los siglos junto a su pueblo, ¿sí? De eso es que vamos a estar hablando, en eso queremos enfocarnos, ¿sí? Pararse aquí pretendiendo tener la respuesta o imponiendo una única forma de interpretar
algunas de las cosas que están en la palabra de Dios sería, además de peligroso, orgulloso y una actitud que desde mi perspectiva para nada refleja el carácter humilde de nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí? No podemos hacerlo de esta manera. Y es sensible también porque muchas personas, quizá a veces por ignorancia, otras veces más por conveniencia, creyendo tener la revelación directa en cuanto a aspectos que Dios determinó no revelarle a nadie, por eso no están en su palabra, han causado muchos dolores de cabeza a la iglesia y sufrimiento a muchas personas que, ignorando lo que sí reveló Dios en su palabra, se han dejado engañar por muchas personas. Es un tema interesante, maravilloso, hermoso, apasionante, ¿sí? Pero debemos tomárnoslo con la seriedad del caso y estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. Así que hoy abrimos la Biblia para aprender, para crecer, conocer algunos aspectos centrales a este tema, y le pedimos al Señor, como siempre, que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija y que podamos anhelar cada día más el regreso de nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Papá, te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, Señor, confiando en que podemos conocerte cada vez más, Dios, a través de ella, Señor. Tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía, nos dirige, Señor, y arroja luz en aquellos temas que a veces resultan un poco más complejos para nosotros, Dios, pero que a la larga son trascendentales, Señor, para poder relacionarnos de una forma correcta con vos y poder vivir, Señor, de una manera diferente, papá. Hoy queremos, Señor, pedirte que nos estés hablando una vez más, Dios. Queremos conocerte, Señor, ser transformados por tu palabra viva y eficaz, Señor. Ser sanados también, Señor, y salir de aquí con nuevas fuerzas, papá. Es nuestra oración. Renovados, Dios, por el poder de tu palabra, que nunca vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito, Dios, por el cual permites que llegue a cada uno de nosotros, Dios. Y hoy nadie está acá por casualidad, Dios. Tú nos trajiste esta noche, Señor, con un propósito puntual para cada uno de nosotros, Señor. Queremos vivirlo, queremos conocerte, Señor. Te pedimos, Señor, háblanos una vez más, papá. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos estas cosas. Amén y amén. Bien, cuando nosotros hablamos de una temática como esta, ¿no? El regreso de Cristo, pues indiscutiblemente esto constituye para nosotros pues nuestra esperanza suprema, ¿no? Es como pusimos nuestra fe en Jesucristo y lo que más anhelamos es que un día Él regrese por su iglesia, ¿sí? Poder encontrarnos con Él para vivir eternamente. Y estas fueron las palabras que aquellos ángeles que se dirigieron a aquel primer grupo de seguidores de Jesús, que estaban observando con asombro cómo Jesús era llevado al cielo, estaban ahí quietos viendo eso, asombrados por lo que estaba ocurriendo, se acercan y les dicen lo siguiente, Hechos capítulo 1 versículo 11: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse, ¿sí? Y a partir de aquel momento, la iglesia ha estado aguardando con anhelo a que esta promesa tenga su cumplimiento, ¿sí? Entonces quiero lanzar la siguiente pregunta, siempre como para reflexionar un poquito. Esta va para los que son casados, ¿sí? Ya yo analicé en esto, así que ahora es el turno de ustedes. Yo esperaría que esto tenga una nota alta, un puntaje alto, ¿sí? Calificación 10. Una vez que tu cónyuge sale de casa, ya sea para ir a trabajar o para hacer alguna otra cosa, ¿sí? Si es que alguno de los dos se queda en casa, también trabajando o haciendo alguna otra cosa, ¿qué tan atento estás a su regreso? ¿Qué tanto esperas
el regreso de tu cónyuge para volver a estar juntos? ¿Sí? ¿Cuánto lo anhelas? Si a mí no me importa dónde está mi cónyuge, dónde está Ire, cómo está y a qué hora regresa, y más bien disfruto de su ausencia porque siento libertad para hacer lo que yo quiera, es o porque algo no está funcionando bien en nuestra relación, o porque mi amor por ella se está enfriando, ¿sí? Y ya me da igual si está en casa o no está en casa. Ya me da igual si regresa temprano o regresa a la medianoche. Ya me da igual, no me importa, ¿sí? Y ojo, no estoy impulsando o fomentando alguna conducta de estas posesivas, controladoras. No tiene que ver con esto. No tiene que ver con esto, aunque yo soy fiel defensor de que puedo enviarle a mi esposa un texto y preguntarle dónde estás, cómo estás, porque la amo, porque me importa, porque quiero saber cómo va yendo su jornada, ¿sí? Porque quiero cuidarla, porque quiero que regrese a casa para estar de vuelta con ella, ¿sí? Con Jesús nos pasa algo similar a veces, ¿sí? Si su regreso no es algo que nosotros anhelamos, si su regreso no es algo que nos mantiene a nosotros atentos, expectantes, podría ser que nuestro amor hacia Jesús se enfrió. Podría ser que estemos muy entretenidos con las cosas de este mundo, ¿sí? Tenemos que estar bien despiertos. Como dijo la señora, no sé si han visto este reel que sale ahí en Instagram, hay un grupo de señoras cantando, están diciendo: Jesús, esperamos que nos vengas a llevar, Jesús, ven a llevarnos, y de repente salta una atrás y dices: pero todavía no, Jesús. Estaba preocupada la señora, ¿sí? Estaba preocupada, ¿sí? Apocalipsis 21, versículo 2 dice: vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio, ¿sí? Casi siempre estoy trabajando desde casa. Ahí me siento en el sillón, pongo una mesita, abro la compu y desde allí trabajo. Algunas veces vengo acá, pero casi siempre estoy en casa. Vale piensa que yo no la observo, ¿sí? Pero sí la observo. Y yo veo cómo Vale se prepara con emoción mientras espera que Facu la vaya a buscar, ¿cierto? ¿Sabes? Se respiran corazoncitos así en el aire, ¿sí? Se arregla, se perfuma, se pone sus mejores ropas. Yo sé que Facu también, porque te observo también, Facu. Esto es lo que quiero transmitir con esto, y quiero que le prestes atención. Va a aparecer en pantalla lo que quiero comunicar con esto. Si nosotros esperáramos el regreso de Cristo de la misma manera en la que esperamos a muchas personas que son importantes para nosotros, no estaríamos haciendo muchas de las cosas que hacemos hoy, ¿sí? Voy a repetirlo otra vez. Si nosotros esperáramos el regreso de Jesucristo de la misma manera en la que esperamos a muchas personas que son importantes para nosotros, no estaríamos haciendo muchas de las cosas que hacemos hoy, ¿sí? Vale, no encuentre que Facu la encuentre desprolija, distraída, haciendo cosas que no honran su relación. Y así somos nosotros muchas veces cuando esperamos a alguien importante, ¿sí? A ese cliente con el que vamos a cerrar un negocio, a ese jefe que queremos impresionar, a esos amigos que nos invitaron a celebrar con ellos. Nos preparamos, nos arreglamos y nos esforzamos para estar listos y que el momento no nos tome por sorpresa, ¿cierto?
Cristo dijo que regresaba. Es lo que hemos estado viendo en esta introducción breve en diferentes versículos. No especificó cuándo. A nosotros nos corresponde estar preparados como si todos los días fuese su regreso, ¿sí? Dice la canción de Abel Zavala que cuando tú regreses, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad, ¿sí? Leemos este texto de Apocalipsis que dice: sí, yo vengo pronto. La pregunta es si nuestra respuesta es igual a la que aparece allí al final en el libro de Apocalipsis: amén, ven Señor Jesús. O es como la de la señora que salta entre la multitud y dice: pero no vengas ahora, sí, porque está cómoda, porque está en otras, porque está asustada, porque está distraída, ¿sí? ¿De cuál somos nosotros? El tema de hoy se titula de esta manera, ¿sí? Atentos a su regreso. Y lo que voy a mencionar son 3 verdades que encontramos en la Biblia sobre el regreso de Cristo, que nos ayudan a nosotros, que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, a entenderlo desde una perspectiva diferente, ¿sí? Que nos haga no solamente querer anhelarlo como lo escribe Juan allí al final del Apocalipsis, sino que nos ayude a tirar abajo algunos mitos que se han construido alrededor de esto, que solamente ensucian la hermosura de lo que esto significa para nosotros. Así que el número 1, la primera verdad que quisiera compartir al respecto, es que en primer lugar hablar del regreso de Cristo para nosotros debe llevarnos a vivir con esperanza, ¿sí? Nunca con temor, nunca con terror, nunca utilizando algo tan hermoso como la venida de nuestro Salvador para infundir pánico en las personas y manipularlas para que tomen decisiones de cosas que a la larga no han ocurrido en sus corazones. Recordemos que profesar a Cristo como nuestro Señor es una evidencia externa de algo que ya ocurrió en nuestro corazón. Y no tiene por qué ser el terror, el miedo, ¿sí?, lo que debe impulsarnos a caer rendidos ante Jesucristo, sino más bien entender el amor que por nosotros manifestó en la cruz al dar su vida, ¿sí? Y estudiamos esto, y lo que Juan nos está diciendo allí a partir de esto que él está viendo a través de esta revelación, es una imagen hermosa del futuro. Dicen los versículos 3 y 4 en el capítulo 21: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, ¿sí? Escatología, en primer lugar, tiene que ser esperanza para la iglesia. Y lo hemos convertido en una película de terror, ¿sí? Lo hemos convertido en algo casi tan terrorífico como Walking Dead, o una de estas series que asusta a las personas, ¿sí? Para un creyente que ha depositado la confianza en Jesús, hablar de esto es esperanza, porque sabemos que tiempos mejores vienen, ¿sí? Es pensar que finalmente estaremos libres de todo aquello que nos esclaviza. Es maravilloso, es esperanzador. Si pensar en el hermoso futuro que Dios nos ha prometido en Jesucristo no nos provoca esperanza, ¿sí? Y por alguna extraña razón seguimos pensando que este mundo enfermo, caído, lleno de maldad, de injusticia, es lo mejor que nos pasó. Creo que es tiempo de hacer una pausa y reflexionar en cuanto a lo que se nos ha enseñado acerca de Jesús y su regreso, ¿sí? El problema es que muchas personas hacen de esto una noticia sensacionalista, amarillista, cargada de morbo, ¿sí?
Y en lugar de ocuparse de testificar del amor de Cristo manifestado en la cruz para salvación de pecados, están más preocupados en descubrir cuál es la marca de la bestia, quién es el anticristo. Están buscando presidentes con deformaciones en su cabeza para ver quién es el que tiene el cuerno que describe el libro de Daniel, ¿sí? Terrible, terrible, ¿sí? La buena noticia del evangelio es que Cristo Jesús cargó sobre sus hombros la maldición del pecado para que pecadores como vos y yo podamos aguardar confiados a que Él regrese. ¿Por qué no contarle al mundo esta buena noticia? ¿Por qué no contarle al mundo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? ¿Por qué no contarle al mundo lo que la sangre preciosa del Cordero puede hacer y ha hecho y está haciendo en personas como nosotros? ¿Sí? Hablar del regreso de Cristo tiene que llevarnos en primer lugar a vivir con esperanza de que algún día estas cosas pasarán y que podremos experimentar esa plenitud de las cosas que en Jesucristo Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, ¿sí? Número 1, el regreso de Cristo debe llevarnos a vivir con esperanza, nunca con temor. Pero número 2, hablar del regreso de Cristo debe llevarnos a vivir con entendimiento de los tiempos que vivimos, ¿sí? Importantísimo. Miramos a nuestro alrededor y ver cómo todas las cosas que están ocurriendo realmente están alineadas con lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿sí? ¿Sabe? Nosotros somos muy buenos haciendo lecturas de cosas que nos permiten anticiparnos a circunstancias y eventos, ¿sí? Cosas que nos gustan, en las cuales tenemos interés y que podrían generarnos algún beneficio, ¿sí? La gente de números, por ejemplo, sabe hacer lecturas adecuadas de la situación económica mundial con el fin de determinar cuándo y en qué es mejor invertir recursos. Si es ahora, si no es ahora, ¿sí? A veces con solo mirar de qué color está el cielo, ya nosotros sabemos qué clima esperar ese día, sin tener que abrir la aplicación para saber qué es lo que va a pasar. Y de esta manera nos podemos anticipar llevando lo necesario para no ser sorprendidos por una lluvia repentina. Lamentablemente nos cuesta tanto discernir los tiempos que vivimos. Y eso es lo que nos impide muchas veces ser efectivos en nuestra tarea, ¿sí? ¿Sabe que el profeta, ¿sí?, el que se describe para este tiempo en la palabra de Dios, no es el que nos dice con quién nos vamos a casar? No es el que nos dice a dónde vamos a vivir o cuándo viene nuestra temporada exitosa, como si Dios le hubiese dado una bola de cristal para ver el futuro. El verdadero profeta es el que entiende los tiempos, entiende la palabra y se anticipa para predicarla y aplicarla de manera relevante para que en medio de los tiempos difíciles el pueblo de Dios sepa vivir de manera correcta, ¿sí? Es predicar el mensaje del evangelio con fe y con valor, ¿sí? Pero estamos dormidos, familia. Estamos tomando la siesta, incapaces de darnos cuenta, y ojo con lo que voy a decir, incapaces de darnos cuenta que la cultura en la que estamos inmersos se ha convertido literalmente en un culto a Satanás. Seguimos esperando o pensando que la venida del Señor se tarda, que no está cerca, que tenemos mucho tiempo. Nos permitimos ignorar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, algunas veces incluso siendo parte de aquellas cosas de las cuales deberíamos mantenernos alejados. Somos nosotros, el pueblo de Dios, que se supone espera a Cristo. ¿Sabe? Los que abarrotamos las salas de cine viendo películas que promueven cosas que se oponen al reino de los cielos. Somos nosotros los cristianos los que llenamos los bolsillos de famosos que se burlan de Dios cada vez que damos play a una de sus canciones en Spotify o en YouTube, ¿sí? Estamos dormidos. Y mientras Jesús está con el Padre preparando morada,
nosotros estamos como los israelitas cuando Moisés estaba en el Sinaí acariciando el becerro de oro. Porque somos incapaces de entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Y estas son las palabras de Jesús a un grupo de fariseos que estaban cegados por su ego, estaban cegados por su orgullo. ¿Sabe qué le pasó a estos hombres de ese tiempo? Ellos eran incapaces de leer la temporada que había llegado para Israel a través de Jesucristo, ¿sí? No lo pudieron ver, no pudieron entender que era el Mesías esperado, que era el cumplimiento de la profecía, las profecías que se habían anunciado años antes. No podían entender la temporada que estaban viviendo. Y Jesús les dice en Mateo 6, 2, 3: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Y Jesús mismo, en uno de sus sermones más completos y a la vez complejos, sí, dados sobre este tema de su regreso y las señales de los últimos tiempos, Él le dijo lo siguiente a sus discípulos. Jesús le dijo, vamos a ver qué se me... Mateo 24, versículos 32 al 33. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Hablar de estos temas es revelación para el pueblo de Dios, porque nos ayuda a tener un mayor entendimiento, una mejor comprensión de los tiempos y de las cosas que están pasando en el mundo que vivimos. No para estar asustados, no para estar especulando fechas, no para estar rebuscando cosas, sí para estar alertas, despiertos, vigilantes, haciendo lo que a nosotros nos corresponde, haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Dice el 24, versículos 42 y 44. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen, ¿sí? Y si leemos ahí en el libro de Crónicas, un poquito más atrás, este era un momento crítico en la historia de Israel. El ejército que por tanto tiempo acompañó a Saúl se estaba dividiendo, y estos hombres empezaron a notar que ese era el tiempo que Dios estaba marcando para hacer algo diferente, ¿sí? Y entonces empezaron a sumarse a las filas de David. Dice Primera de Crónicas 12:32: de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Ojo, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer, ¿sí? Vivimos tiempos en los que necesitamos convertirnos, con la ayuda de Dios, la guía del Espíritu Santo, la revelación de su palabra, en hombres y mujeres que entienden los tiempos. Nosotros no podemos seguir con la cobija puesta encima, con la frazada encima, ignorando lo que está a nuestro alrededor, en un estado de letargo y adormecimiento, mientras aguardamos el regreso de nuestro Salvador, ¿sí? Tenemos que convertirnos en hombres y mujeres que examinan los tiempos a la luz de la palabra de Dios, que saben qué es lo que nos conviene como pueblo de Dios, qué es lo que no nos conviene como pueblo de Dios, qué es lo que Dios espera que hagamos, qué es de aquello que Dios espera que nos alejemos mientras esperamos a que Él regrese. Tenemos que estar bien atentos, bien despiertos. Yo insisto mucho con esto, familia, pero es que estamos tan entretenidos a veces. Pasa tanto a nuestro alrededor y es como, no, eso no es conmigo, ¿sí? O yo puedo involucrarme en estas cosas porque de cierta manera no me afecta, pero no tenemos ni idea a veces de cómo todo esto que permitimos entrar a nuestras mentes, a nuestro corazón, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros matrimonios,
es la levadura que echa a perder toda la masa. Y allí estamos dejando nosotros que entre, que se meta a lo más profundo de nuestros hogares. Necesitamos estar bien atentos, familia. Necesitamos, porque nos quieren de esa forma, ¿sí? Neutralizados totalmente. Y si nosotros, el pueblo de Dios, no somos capaces de reaccionar, de abrir nuestros ojos, de vivir de una manera distinta, ¿qué es la esperanza que nos queda? Si somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Seguimos siendo la resistencia en 2023, ¿sí? Los que nos plantamos firmes en nuestras convicciones. Necesitamos estar bien despiertos hoy más que nunca, ¿sí? Número 1, el regreso de Cristo debe llevarnos a vivir con esperanza, nunca con temor. Número 2, el regreso de Cristo debe llevarnos a vivir con entendimiento de los tiempos que vivimos. Y número 3, hablar del regreso de Cristo debe llevarnos a vivir con fidelidad, ¿sí? Le pido a 10 si me ayuda. A fin de cuentas de esto se trata, ¿no? De mantenernos alertas, despiertos, viviendo en obediencia, conscientes de que nuestras acciones acá tienen un impacto allá. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 22, nuevamente, miren que vengo pronto. ¿Sí? La próxima semana vamos a profundizar un poquito más en esto. ¿Qué significa vengo pronto? ¿Sí? Porque esto fue dicho hace muchísimos años atrás. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Sí? Y dice el 14, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo leo un texto como este y en primer lugar lo que pienso es: esto no tendría por qué darme miedo. No tengo por qué acostarme todas las noches atormentado pensando: si Cristo viene hoy y le mentí a mi madre, me voy a quemar en el infierno. ¿Sí? Y ahí están todos esos niños que crecieron teniendo pesadillas con el lago de fuego y azufre y todavía están traumatizados cuando les mencionan el regreso de Cristo y si oyen una trompeta se alarman. Porque les enseñaron que si Cristo viene hoy y tú estás en pecado, te quedas fuera y te vas a ir al infierno. ¿Sí? Sabe, yo le voy a decir algo a usted esta noche. Si eso fuese cierto, todos estaríamos en el horno. ¿Sí? Absolutamente todos, ¿sí? Porque ¿quién de nosotros hoy, quién de nosotros puede levantar la mano y decir: Dios, hoy sí estoy listo, hoy no he pecado, Señor? Ninguno de nosotros, ¿sí? Si no hay pecado en nosotros delante de Dios, es porque Cristo lo lavó de nosotros con su sangre, no porque nosotros podamos mantenernos con nuestras fuerzas sin pecar tan siquiera una hora. No podemos. Fallamos con lo que pensamos, fallamos con lo que decimos, le erramos con lo que hacemos. Somos imperfectos por naturaleza. El que nos hace ver justos delante de Dios es Jesucristo, es su sangre, es su obra en la cruz, no son nuestros esfuerzos. Lo que sí debe hacer un texto como este es animarnos a vivir en fidelidad, pidiéndole a Él ayuda y fuerzas para mantenernos cada día en integridad, en santidad. Buscar desesperadamente su gracia cada día cuando nos equivocamos, cuando fallamos, pero sobre todo, ¿sabe qué debería
causar un texto como este en nosotros, el pueblo de Dios. Este texto que acabo de leer de Apocalipsis 22:14 debería llenarnos de compasión y amor para salir allí afuera a predicar las buenas noticias de aquellos que aún no le conocen. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos hacer, predicar buenas noticias. Todavía estamos a tiempo de contarle a la gente la mejor noticia de todas: que Cristo Jesús derramó su sangre por nosotros para poder limpiar toda nuestra culpa, toda nuestra maldad. ¿Sí? Mientras tanto seguimos firmes, fieles, obedientes, haciendo lo que nos corresponde, no asustados. En Cristo Jesús hemos sido justificados delante de Dios y no hay condenación para quienes estamos en Él. ¿Sí? Y si hoy fallamos, podemos hallar gracia a los pies de la cruz, ¿sí? Y pedirle al Señor que nos dé las fuerzas, que nos dé dominio propio para huir de todo aquello que nos hace tropezar una y otra vez. Y Él escucha nuestras oraciones, ¿sí? No tenés por qué vivir asustado cada vez que escuchas una trompeta en la tele pensando si te vas o te quedas. Yo sé quién es mi Salvador. Yo sé quién es mi Salvador. Y ¿sabe qué sé también? Que a pesar de mí, Él me prometió una morada en el cielo con el Padre. ¿Sí? Y eso es a lo que me aferro cada día. Eso es lo que me sostiene cada día. ¿Sí? Pero tampoco podemos ir al otro extremo, al de la indiferencia. ¿Sí? He escuchado gente que dice: es que eso está escrito, eso igual va a pasar. ¿Sí? Hay que dejar que las cosas ocurran. Esa es una mentalidad egoísta, ¿sí? De espectador que ve las cosas desde las gradas, ¿sí? Nosotros no estamos llamados a esto, estamos llamados a ser parte de lo que Dios está haciendo en la historia, ¿sí? Y ser salvos debe impulsarnos a esto, a compartir la mejor noticia de todas, porque fuimos rescatados por gracia para proclamar las obras maravillosas de Dios. Es lo que dice Primera de Pedro 2 versículo 9, ¿sí? Y mientras Cristo no regrese, ¿sabe? Nuestra tarea no es el debate para saber quién tiene la mejor interpretación. De eso no se trata, para eso no estamos. No perdamos tiempo en eso, porque la gente allá afuera se está perdiendo sin conocer al Salvador del mundo, sin escuchar la mejor noticia de todas. No estamos acá, sabe que nuestra misión no es competir con otros para saber quién tiene el mejor ministerio y a quién usa Dios más y quién bautiza más. De eso no se trata, para eso no estamos. Tampoco estamos para crear campañas de terror a partir de esto, para que la gente venga a la iglesia por miedo y andar inventándonos fechas de que Cristo regresa y que si usted no se convierte no se va en el rapto y estas cosas. No estamos para eso. Nuestra tarea es predicar el evangelio. ¿Sabe cuál es nuestra tarea? Amar al prójimo, abrazar al que está solo, guiar al perdido, sanar al herido, cuidar al enfermo, liberar al que está cautivo. Es hacer visible el reino de Dios en la tierra, un reino que ya inició, pero que tendrá su consumación total y final cuando Jesucristo regrese. ¿Sí? Mateo 24:13 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay mucho trabajo por hacer. Alguien dijo por ahí: anhelamos el cielo, anhelamos a Jesús, pero es acá donde hay trabajo por hacerse. Sigamos mientras tanto siendo diligentes en la tarea que se nos ha encomendado y viviendo cada día como si ese día Jesucristo regresara por nosotros. Invito a que se ponga de pie. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad que nos das de encontrarnos en tu casa como una familia, Señor.
con esta hermosa promesa, Señor, que vemos repetirse una y otra vez en tu palabra, papá, que tú un día vas a regresar, Señor, para poner orden, Dios, para que la consumación de tu reino, Señor, se lleve a cabo de manera completa, en plenitud, Señor, y poder gozar de todas estas promesas para quienes hemos puesto nuestra esperanza en vos. Un día, Señor, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más preocupación, ya no habrá más maldad, ya no habrá más dolor, Señor. ¿Quién no anhela eso, papá? Anhelamos, Señor, ese día que nos encontremos cara a cara con vos, Dios. Cuando vemos el mundo, Señor, tan convulso, tan caótico, Señor, donde reina el caos, la maldad, el dolor, Señor, la desesperanza, la tristeza, donde a cosas que realmente nos destruyen, Señor, se le está llamando bueno, papá. Y vemos todo el sufrimiento y el dolor que esto ocasiona, Señor. Como menciona el libro de Apocalipsis, Señor, ahí en el capítulo 22 al final, nosotros también clamamos y decimos: amén, ven Señor Jesús. Pero sabemos, Dios, que tú quieres, Señor, que tú anhelas, Dios, que muchas más personas escuchen las buenas nuevas que traen salvación y esperanza, papá. Que tus misericordias, Señor, siguen renovándose cada día, Señor. Que la sangre derramada en la cruz aún sigue quitando la culpa, lavando el pecado, restaurando vidas, sanando vidas de aquel hombre o aquella mujer, Señor, que reconocen su necesidad de ti, cae de rodillas rendido a tus pies, papá. Esperamos tu regreso, sí, Señor, pero sabemos que mientras tanto, papá, es a través de nosotros que quieres llevar esperanza y bendición a todas las familias de la tierra, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a seguir cumpliendo nuestra tarea, Señor. A esperar, sí, Señor, despiertos, atentos, alertas, vigilantes, Señor, tu regreso, haciendo lo que nos toca, Señor. Pero nunca olvidar, Señor, que estamos en primer lugar, Dios, en una misión de amor, de abrazar, de sanar, de testificar de ti con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, para que otros te conozcan y digan: eso que él tiene, eso que ella tiene, yo lo quiero en mi vida. Y eres tú, Señor, dándonos fuerzas, dándonos ánimo en la peor temporada, papá. Queremos vivir de esta forma, Señor, testificando acerca de ti a otros, papá. No tenemos por qué vivir atemorizados, asustados, Señor. Si hemos puesto nuestra esperanza en ti, Señor, y hemos confiado en ti plenamente como nuestro Salvador, que cubre, Señor, todos nuestros pecados, no solo una parte de nuestros pecados, todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, Señor. Hoy podemos estar tranquilos, Dios, esperando como debe de ser, Dios, buscando vivir en integridad, en santidad, en fidelidad, en obediencia, haciendo en fe lo que nos corresponde, Señor, aguardando, Padre, a que un día nos volvamos a encontrar cara a cara, papá. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, en el inicio de esta nueva serie, rogándote, Espíritu Santo, que nos dirijas mientras navegamos estas aguas, Señor.
que a pesar de nuestros errores, Dios, que a pesar de lo que quizá todavía no comprendemos y no entendemos, Señor, que podamos conocerte más a ti, Dios, y caminar cada día más confiados de que no nos dejaste solos, Dios. No estamos solos, estás siempre con nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo está con nosotros y a través de Él, Señor, encontramos todo lo necesario para vivir vidas que te honren y marcar una diferencia, Señor, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, Señor. Ayúdanos a vivir con esperanza, ayúdanos a entender los tiempos que vivimos, a no estar adormecidos, Señor, a mantenernos alertas a las cosas que están pasando, Dios, para poder actuar de forma correcta, para poder anticiparnos, para poder reaccionar de la forma adecuada, Señor. Y ayúdanos a vivir con fidelidad, Señor, para que a través nuestro tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias, Dios. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén y amén.